Ave María Purísima. Como habrán visto, por fin luego de tantos meses, Casa Betania tiene la vida de tantos devotos que se reúnen nuevamente para la Divina Misericordia. Y se le agregan estos 3 aparatitos que traen por ahora bastantes personas. Y estamos en la catequesis del 8º día de la novena, el Padre Miguel Sopoćko, beato sacerdote Miguel Sopoćko, que fuera confesor, director espiritual de Santa Faustina durante su estancia en Vilna. Yo tendría que tomar examen a todos los que están acá porque seguramente saben, pero bueno, como me tienen que escuchar en las redes sociales, entonces tengo que decirlo yo. Desde mayo de 1933 hasta marzo de 1936, alrededor de 3 años que fue su confesor y director espiritual, pero después que Santa Faustina se fue de Vilna, recordemos, tuvo poco tiempo en otro lugar y después fue a Cracovia, y ya para los últimos años de su vida. Sin embargo, el padre Miguel Sopoćko siguió y sobre todo tuvo que hacer, después de que se fue Santa Faustina de Vilna, que se comprometió más con la Divina Misericordia, empezó a escribir artículos teológicos y espirituales en distintas revistas o cartas para la conferencia episcopal, en todo caso para los obispos de Polonia, para sacerdotes y laicos. Su plan era, porque Santa Faustina estaba tan deseosa de que se apruebe la fiesta, que se venere públicamente la imagen, pero el padre decía que había que ir despacio. Santa Faustina quería irse a entrevistarlo al Papa. Entonces, en una de las cartas ahí de 1936, después que ella ya estaba entre Varsovia y Cracovia, el padre Sopoćko le hace desistir de la idea de que primero vamos a buscar, esto le dice el padre Sopoćko en una carta, que la gente tome conocimiento de lo que es la Divina Misericordia, de la importancia del culto, lo que significa la fiesta. Y luego, justamente, por pedido de la gente, por pedido del pueblo, por pedido de los sacerdotes, que los obispos pidan al Santo Padre una fiesta a la misericordia de Dios. Esa era un poco la idea que tenía el padre Sopoćko, y se vino por la presión de Santa Faustina, que le escribía carta, y con el padre Sopoćko, profesor de seminario, consejero del obispo, rector de un santuario, escritor, periodista, con 2 doctorados, no tenía tiempo. Sin embargo, Santa Faustina era santamente insistente, le caía con sus cartas insistentemente, ¿no? Bueno, ahora quiero compartir una faceta del padre Sopoćko que tiene que ver con su reflexión sobre lo que es la misericordia, las consecuencias de la fuente de la misericordia. Nosotros hablamos de la Divina Misericordia y citamos muchas veces el diario espiritual. El padre Sopoćko hablaba de la misericordia de Dios sin citar prácticamente el diario de Santa Faustina. Él tenía del diario lo que Santa Faustina le iba escribiendo en sus cartas. Entonces, el padre Sopoćko hizo reflexiones muy profundas y muy agudas, porque terminó dedicando su vida a la Divina Misericordia. Ustedes saben que el diario espiritual, el padre Sopoćko le manda a Santa Faustina que lo escriba, porque él no tenía tiempo para atender a Santa Faustina, con todas las cosas que le venía diciendo el Señor, todo lo que Dios quería, todas las inspiraciones cotidianas. Entonces el padre Sopoćko, con todas las ocupaciones, era realmente un eminente teólogo, y muy consultado, muy querido. Entonces le pidió que escriba, y él cada tanto iba a ir revisando los escritos. Después terminó siendo un gran impulsor de esos escritos, ¿no? Pero bueno, el padre Sopoćko entonces escribió mucho sobre la Divina Misericordia, pero desde lo que él podía acceder, desde la teología y desde la espiritualidad. Él, cuando se fue Santa Faustina de Vilna, que empieza a comprometerse más con la Divina Misericordia, primero busca en los teólogos de la época dónde estaba esto que Sor Faustina decía, que el principal atributo de Dios era la misericordia. No lo encuentra como una reflexión entre los teólogos de la época.
tuvo que irse a los padres de la iglesia. Hay varios santos de los primeros siglos de la iglesia que hablan de la infinita misericordia de Dios, pero sobre todo la encuentra en Santo Tomás de Aquino y en San Agustín, siglo V, donde San Agustín, sobre todo en la reflexión sobre los salmos, habla que la principal cualidad de Dios es su misericordia. Allí, como que le dio un clic al padre Sopocko, ya no la tenía Santa Faustina en Vilna, y ahí empieza con mucha más fuerza a estudiar el tema para presentarlo a los obispos. Quiero compartir entonces con ustedes una reflexión que hizo sobre el perdón de los pecados como la fuente de la misericordia de Dios. Como él sabe que el padre Sopocko sabía que al pintar la imagen, Santa Faustina, en todo caso Jesucristo por medio de Santa Faustina, pedía que, le explicó al padre Sopocko que el rayo pálido significaba el agua con el cual somos justificados, es decir, somos vistos con agrado por Dios, porque se nos purifica, se nos lava del pecado. Entonces, y que este rayo, el padre Sopocko y Santa Faustina lo entendían claramente como el bautismo, como la confesión. Y entonces el padre Sopocko hace una reflexión años más tarde que se refiere a dónde comienza ese perdón de los pecados. Y empieza a hacer una reflexión sobre las palabras de Cristo cuando Él le dice, tus pecados te son perdonados. Todas las veces que Jesús dijo en los evangelios, tus pecados te son perdonados, frase que Él se la transmite a los apóstoles, aquellos a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, ¿no? Ese poder de perdonar los pecados que solamente puede tener Dios, sin embargo, por ser Dios, lo delega a sus apóstoles. Y el padre Sopocko va a reflexionar sobre esto, cómo esa frase cambió la historia de la humanidad, porque cambió los corazones de cada una de las personas. No se cambia la historia de la humanidad por un acto mágico universal, se cambia la historia de la humanidad porque Jesucristo nos dio aquello con lo cual podemos cambiar nosotros, podemos lograr el perdón de Dios. Y dice, ahora empiezo a citar al padre Sopocko. Tus pecados te son perdonados. Lucas capítulo 7. Cristo dio este poder de perdonar los pecados a los apóstoles y a sus sucesores, obispos y sacerdotes. Cristo dio este poder en el día de la resurrección y así aseguró la paz interior y la armonía con Dios y con la propia conciencia para todas las personas de buena voluntad. Todas las personas, una reflexión mía para aclarar, todas las personas de buena voluntad que saben en su interior, que quieren calmar, pacificar la conciencia, porque la conciencia sí que pasa factura por nuestros pecados, tenemos en esta frase, tus pecados te son perdonados, la paz que tanto busca nuestra conciencia. Para todas las personas de buena voluntad, dice el Padre, y para todos los tiempos hasta el fin del mundo. No solamente el Señor lo dijo para aquellos a quienes Jesús perdonaba los pecados durante su vida terrena, sino que al transmitirlo a los apóstoles y hacia toda la iglesia, trajo la paz para el mundo, la paz a cada uno de los corazones, a cada una de las conciencias, a lo largo de la historia, para toda la historia. La paz que el sacramento de la penitencia trae al alma, reconciliándola con Dios y con la propia conciencia, es condición necesaria para la paz con el prójimo. Por lo tanto, quien no tiene paz en su interior, no puede tener paz en el exterior con las personas. Todos en el mundo han estado buscando la paz exterior durante mucho tiempo, pero no la han encontrado. De hecho, en el siglo XIX se llamaba la paz armada. Miren la paradoja. Todo ese tiempo de concordatos entre estados que terminó en la Primera Guerra Mundial, o la Pax
romana, un imperio romano que buscaba la pax, que era en definitiva la suma de acuerdos para no matarnos entre nosotros y poder desarrollarnos y crecer. Hay una paz según este mundo que termina en guerra, y hay una paz según Dios que brota de este sacramento, nos lo dice Jesucristo y nos lo dice aquí el Padre Sopocko. Toda la humanidad ha buscado esta paz, busca la paz verdadera, y fuera de Cristo no se la encuentra. En lugar de paz hay peleas y malentendidos en familias, sociedades y en países. Y dice, escribe el Padre Sopocko, si investigamos diligentemente las causas de estas pequeñas luchas y grandes guerras, y hago un comentario, el Padre Sopocko fue capellán militar y estuvo al frente en la guerra. Él estaba fortaleciendo a los soldados líneas atrás de la línea principal en las trincheras. Recordemos, en aquella época eran guerras de trinchera. Se malmataban unos a otros en las trincheras. Y el Padre Sopocko quería estar ahí con los jóvenes que daban la vida por su país. En ese momento era la antesala de la primera guerra mundial, cuando era joven sacerdote, sus primeros años como sacerdote, estuvo allí. Sabe de lo que habla cuando se refiere a dónde terminan las consecuencias de la guerra. Malmatarse entre católicos de una trinchera a la otra, porque en definitiva era eso. Si investigamos diligentemente las causas de estas pequeñas luchas y grandes guerras, veremos que todas se reducen a una principal, y es el desencuentro con Dios y con la propia conciencia entre individuos, estados y naciones. Cuando se refiere a individuos, se refiere a familias. De ahí que comprendamos por qué el Salvador saluda 2 veces a los apóstoles con estas palabras: la paz sea con ustedes. 2 veces el Señor Jesús le dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 y siguientes, la paz sea con ustedes. Y allí instituye el sacramento de la penitencia. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Solamente de allí puede venir al mundo la verdadera paz que todos buscamos. 2 son los que prometen paz a las personas, 2 van a ser quienes busquen que nosotros tengamos paz: el mundo y Jesucristo. En definitiva, la paz de este mundo o la paz de Cristo. ¿Cuál paz buscamos? ¿Cuál paz vivimos? Y escribe el Padre Sopocko: la paz mundial, la paz de este mundo, es hipócrita, aparente, y termina con disturbios y guerra, porque el mundo no puede dar paz interior. Puede dar una paz de acuerdo, no nos matamos porque nos conviene no malmatarnos, pero por dentro sigue la guerra, con nosotros mismos. Esa paz interior no la puede dar el mundo. No puede dar la paz con Dios. No puede darnos la paz con nosotros mismos. Solo Cristo trae la paz duradera, porque es interna, porque es interior, porque es verdadera, porque consiste en quitar la principal causa de nuestra angustia, que es el pecado. Mientras el mundo no reconozca que la principal fuente de la guerra, del mal, del odio, de la violencia es el pecado, buscará la paz donde no la va a encontrar. Cristo, el Señor, tomó sobre sí los pecados del mundo entero, se entregó y ofreció a Dios Padre una expiación digna por ellos, creó un tesoro invaluable de sus méritos y después de la resurrección aplica estos méritos a las almas, estos tesoros, estas gracias, a las almas individualmente, al instituir el sacramento de la penitencia, en el que la obra de la redención continúa. Y continúa hasta el fin del mundo. Toda esa gracia, todo ese tesoro que vemos que brota del corazón de Cristo, con estos colores
pálido, celeste, que es el agua, y rojo, que es la sangre. Ese es el tesoro de lo que Dios nos ha conseguido. Lo aplica individualmente en el sacramento de la penitencia o de la confesión. Esta es una de las mayores obras de misericordia de Dios, por no decir la mayor obra de misericordia de Dios. Esta es la que derramó de su costado. Por tanto, se puede decir con certeza, y acá el padre Sopocko cita un numeral del diario de Santa Faustina que dice así: la humanidad no alcanzará la paz hasta que no se vuelva con confianza a la fuente de la misericordia. Numeral 300. Numeral 300. ¿Cuáles son las razones del desacuerdo entre las personas, las peleas, las rivalidades? Hay muchas de ellas y todas provienen de la infracción del primer mandamiento: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo observa realmente? Solamente a partir de este mandamiento podremos quitar de nosotros todas las ansiedades de nuestra vida, todas las angustias, todas las venganzas, los sentimientos de odio para con el prójimo. Solamente aquella persona que cumple aquel primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y en todo caso como Cristo nos amó, una persona que ama así podrá amar a todos, no despreciar a nadie, no envidiar a nadie, no considerarse superior a nadie, evitará las calumnias, los juicios, perdonará el resentimiento, devolverá el bien al mal recibido, se ofrecerá voluntariamente al servicio de los demás, incluso a sus enemigos devolverá pan por piedras. Hará y devolverá favores, gracias y oración por aquellos que lo odian, por aquellos que lo calumnian y persiguen. Rezará por ellos. Al hacerlo así, ganará amor, respeto y amabilidad entre todos, y un respeto que ni siquiera la gente perversa podrá negar. Sobre el pesebre en Belén los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esta paz predicha fue realizada por Cristo después de su resurrección, cuando dijo a los apóstoles: la paz sea con ustedes. Él ha traído la paz con Dios, la paz con nuestra conciencia y con nuestro prójimo, a quienes debemos amar y realizar en ellos obras de misericordia como condición necesaria para la verdadera paz. Hacemos la oración para la novena, el octavo día, al Padre Miguel Sopocko. Oración para alcanzar una gracia por la intercesión del Beato Padre Miguel Sopocko. Señor misericordioso, tú hiciste del Beato Miguel Sopocko un apóstol de tu infinita misericordia y ferviente Hijo de María, Madre de la Misericordia. Haz que para glorificar tu misericordia y despertar la confianza en tu bondad paternal, por su intercesión reciba la gracia que ahora te pido. Te lo suplico por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.